Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video explicativo del curso de posgrado titulado Tópicos de álgebra lineal aplicada a las ciencias experimentales. En este video vamos a explorar la unidad 5 titulada Autovalores y autovectores. Presentaremos algunas herramientas muy importantes que provienen del álgebra lineal y que se utilizan con frecuencia en muchas aplicaciones de este campo a las ciencias experimentales. Eh, Estamos hablando de los autovalores y los autovectores, como el título indica, pero también vamos a trabajar sobre cómo utilizar estos conceptos para proceder a la diagonalización. Para comenzar, deberíamos poder estudiar intuitivamente, quizás, a qué nos referimos y por qué son importantes los autovalores y los autovectores. Eh, Supongamos que tenemos una matriz, que es la 3113, como está indicada allí en el primer ítem, que la multiplicamos por un vector, ¿no?, de tamaño adecuado, que en este caso sería un vector de R2. Si hacemos esta operación, la operación indicada, es fácil de demostrar que el resultado de la misma sería, en el primer caso, 3 por 2 más 1 por 2, es decir, 6 más 2, 8. Y en el segundo caso, 1 por 2 más 3 por 2, 2 más 6, 8. Esto puede parecer trivial o que no tiene mucha importancia, pero si analizamos este resultado, vemos que al compararlo con el vector original, bien, con el 2, 2, lo que acabamos de obtener, en definitiva, es 4 veces ese vector, ¿no? Es decir, que multiplicar el vector 2, 2 por esta matriz nos da el mismo resultado que a ese vector multiplicarlo por un número. Dicho de otra manera, parecería ser como que este número 4 resume el resultado de multiplicar por esta matriz, ¿no? También, si lo pensamos en el contexto de las transformaciones lineales que estuvimos viendo en el capítulo anterior, que si aplicamos esta transformación lineal, bien, que viene dada por la matriz estándar de transformación 3, 1, 1, 3, obtendríamos un resultado que también podríamos obtener multiplicando ese vector por 4, es decir, esa transformación lineal sería equivalente a multiplicar por un número, ¿no? Entonces aquí la pregunta que puede surgir es, ¿esto pasa siempre? ¿Siempre vamos a poder relacionar un número con una matriz? De modo que si multiplicamos un vector por esa matriz, podemos obtener el mismo resultado multiplicando ese número por esa matriz. Y para eso tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, en el ítem siguiente mantenemos el vector, pero ahora cambiamos la matriz. Fíjense que ahora la matriz es 3, 1, 2, 3. Es fácil ver que aquí la primera componente seguirá siendo 8, mientras que la componente siguiente será 2 por 2 más 3 por 2, 4 más 6, 10. Y acá vemos que no existe ningún número que si lo multiplico por el vector original, bien, el 2, 2, llegamos a 8, 10. Bien, o sea, esto no es igual a alfa por 2, 2, como pasaba antes. O sea que lo que vimos en el caso anterior ya no es una generalidad. Pasa en algunos casos. Y claramente depende de la matriz, ¿no? Si cambiamos la matriz, eh, esto ya deja de pasar. Ahora, volvamos a la matriz original, ¿no? Volvamos a usarla. Pero ahora, en vez de utilizar el vector 2, 2, utilicemos el vector 1, 1. Si hacemos esto, vemos que ahora el resultado es 4, 4. Y que ese resultado es efectivamente 4 por 1, 1. Es decir, ha vuelto a pasar manteniendo esa matriz, ¿no? Ahora, si cambiamos el vector, vuelve a pasar y de hecho el número que reemplaza el efecto de la matriz vuelve a aparecer, es el 4. Aunque cambiemos el vector, ese número sigue apareciendo. Y en el último ejemplo, vemos ahora que tenemos la misma matriz, cambia otra vez el vector, pero fíjense que ahora ya tomamos un vector que no es paralelo al original. Porque al principio tomamos el 2, 2, luego el 1, 1, que es paralelo al 2, 2, pero ahora tomamos el 2, 3, que no es paralelo a ninguno de los dos.
Si hacemos esta operación, obtenemos, en el primer caso, 3 por 2 más 1 por 3, o sea, 6 más 3, 9. Y en el segundo caso, 1 por 2 más 3 por 3, 2 más 9, 11. Y acá nuevamente sucede que esto no es igual a un alfa por el 2, 3. Por lo tanto, aunque mantengamos la matriz, pero utilicemos un vector distinto, hay ocasiones en donde este efecto no sucede. Dicho de otra manera, las conclusiones que podemos sacar de acá es que esta propiedad, esta característica que vemos, que una matriz por un vector, lo podemos pensar como el resultado de ese mismo vector, pero por un número, pasa y depende tanto de la matriz que usamos como del vector que usamos. Si cambiamos tanto la matriz como el vector, eso puede dejar de suceder. Pero hay otros casos que cambiando matrices o vectores también puede seguir sucediendo. Bien, por ejemplo, en este caso, en el primer y tercer ítem, vimos que sigue sucediendo cambiando el vector, pero utilizando un vector paralelo al original, ¿no? De hecho, esta propiedad es muy útil. Se ha estudiado mucho y se utiliza mucho porque nos permite resumir el efecto de ciertas matrices con números. Si esas matrices representan alguna propiedad o resumen alguna propiedad de un sistema, entonces ese número puede ser una buena síntesis del efecto de esa propiedad. ¿Bien? Por ejemplo, si esa matriz representa contribuciones de distintos tipos de energía sobre un sistema, ¿bien? Sobre un átomo, sobre un electrón o sobre una partícula, por ejemplo, entonces ese número que genera el mismo efecto que multiplicar por esa matriz, podría pensarse como una medición, ¿bien? O como un número medible de esa energía. Entonces, quizás uno puede proponer todas las contribuciones de distintos tipos de energía sobre ese sistema, pero que si nosotros medimos esa energía con algún instrumento, el número que obtendríamos en ese instrumento sería este valor que reemplaza el efecto de la matriz. Algo que se puede utilizar para estudiar esto de una manera un poco más exhaustiva es una perspectiva gráfica. En este gráfico que tenemos acá, lo que vemos es lo siguiente. Hay en el círculo interno, bien, que está en color blanco y negro, todas las segmentos de recta que tienen allí se pueden pensar como vectores. No se dibuja la flecha o la punta de la flecha para que no complique la vista. Entonces, si pensamos eh, esos segmentos como vectores, todos con el mismo módulo, ¿no? De hecho el módulo que se elige es un módulo 1 para simpleza, lo que se puede hacer es, para cada uno de esos vectores, multiplicarlo por la matriz que estamos estudiando, es decir, la matriz 3, 1, 1, 3, ¿no? Por supuesto que al hacer eso vamos a obtener un vector de dos componentes también como resultado, y ese vector que obtenemos al aplicar la transformación es el que se simboliza con los segmentos celestes. Bien, entonces, por ejemplo, para ser más claro, supongamos que trabajamos con este vector original, ¿no? O sea, remarqué uno de los vectores negros. Entonces, ese vector que está en esta posición tiene un módulo 1, tiene sus componentes, bien, cualquiera sean. Si a este vector lo multiplicamos por la matriz 3, 1, 1, 3, vamos a obtener como resultado otro vector con dos componentes. ¿Cuál? El vector celeste que comienza cuando termina el vector seleccionado. Bien, dicho de otra manera, lo voy a marcar en línea de puntos, sería este. Bien, es decir, las componentes de ese vector celeste que está marcado ahí, bien, si las tomamos partiendo desde este punto, recordemos que los vectores son libres, podemos hacer que partan desde el punto que nosotros queramos. Las componentes de ese vector son las que encontramos al multiplicar el original por la matriz 3, 1, 1, 3. Bien, entonces, esta es una forma sencilla y gráfica de mostrar para un número bastante grande de vectores originales, que serían todos los vectores negros, cuál es el resultado obtenido al aplicar la transformación. Si observamos esto, podemos ver que
algunos de los resultados que acabamos de obtener son lógicos, ¿bien? O están, al menos están representados en este gráfico. Por ejemplo, si ahora focalizamos en nuestro primer ejemplo, ¿bien? Acá vemos que el vector 2, 2 lo podemos buscar como vector negro en un vector que tenga componentes idénticas, ¿no? Es decir, que esté a 45 grados con respecto al semieje de las x. Sería este vector que tenemos aquí, ¿no? Este, por supuesto, el que acabo de marcar no tiene componentes 2, 2, porque de ser así, su módulo no sería 1. Pero es paralelo al 2, 2. Y también es paralelo al 1, 1, que son los dos que mostraban esta cualidad de que al multiplicar por la matriz 3, 1, 1, 3, obteníamos el mismo resultado, el mismo vector, perdón, multiplicados por 4. Si observamos el resultado que obtenemos en ese caso, lo que vemos es que aparece este vector celeste. Y que esos dos vectores, el original y el vector celeste que aparece al aplicar la transformación, parecen generar dos segmentos que se continúan sin ningún tipo de corte. Es decir, que esos dos vectores son paralelos, están incluidos dentro de la misma recta. Bien, eso no pasaba. En el ejemplo anterior, de hecho en este que vimos antes, eso no sucedía. Vemos que los dos vectores, el original y el que obtenemos, el transformado, no mantienen la misma dirección, no son paralelos. Bien, cambia la inclinación, digamos, de ese vector, de la recta que incluye esos vectores, por lo tanto no son vectores paralelos. Entonces, esta eh, característica es la que estamos estudiando. Que hay ciertos vectores que cuando aplicamos una cierta transformación, multiplicándolos por una matriz, lo que genera como resultado es otro vector paralelo al original. Es decir, es el original pero multiplicado por un número real. Y esta forma gráfica de estudiarlo nos permite reconocer cuáles son, ¿bien? O cuáles son los vectores de partida que generan ese efecto. Entonces, podemos reconocer uno de ellos como el que acabamos de marcar, ¿no? Este. Ahí no vemos diferencia en la dirección del vector negro original y el celeste resultante. Pero también podemos observar que existen otros. Por ejemplo, su opuesto, ¿no? Si trabajamos con su opuesto pasa lo mismo. El obtenido como resultado también tiene la misma dirección que el original. ¿Bien? Es decir, si en vez de trabajar con el 2, 2 o el 1, 1, trabajamos como el menos 2, menos 2 o el menos 1, pasaría lo mismo. Lo cual tiene sentido, porque en definitiva son todos paralelos, ¿no? Pero también podemos ver que en este caso no es la única posibilidad. ¿Bien? Si miramos con atención, también podemos notar que si trabajamos con un vector original como este, el resultante también es paralelo a ese. ¿Bien? Y pasa lo mismo con su opuesto. Aquí sí ya tenemos una diferencia concreta, porque este vector violeta que acabamos de tomar no es paralelo a los verdes anteriores. De hecho, en este caso es perpendicular. ¿Bien? Que no siempre tiene por qué serlo. Pero ya es otro vector distinto que cumple esta misma posibilidad y que no es paralelo al 2, 2 o al 1, 1 que habíamos encontrado inicialmente por prueba y error. Y de hecho, también, si comparamos el efecto verde y el efecto violeta, vemos que el efecto tampoco es el mismo. Cuando tenemos el caso del efecto verde, por llamarlo de alguna manera, al vector original se transforma en uno que tiene un módulo más grande, ¿no? Eso está claro. Es decir, el que tenía módulo 1 ahora pasa a tener un módulo bastante más grande que 1. Lo mismo pasa con el violeta. Crece el módulo entre el original y el resultante, pero no crece tanto como en el caso verde. ¿Bien? De hecho, si observamos la figura que se forma con todos estos vectores celestes, lo que aparece es un óvalo, ¿no? En donde el vector verde parece ser o limitar uno de los ejes, el eje mayor de ese óvalo, mientras que en el caso del violeta, el eje menor. ¿Bien? Eh, entonces, esto quiere decir que el número por el cual se multiplica al vector original, en el caso de la transformación verde, va a ser más grande.
nosotros ya sabemos que para el caso de la transformación verde, el número que multiplicaba era por 4. Lo acabamos de ver en los ejemplos hechos, ¿no? Es decir, yo parto de un cierto vector que tiene un módulo, por ejemplo 1 en este caso, y voy a obtener como resultado otro de módulo 4. En cambio, la transformación violeta, bien, que sucede sobre otro tipo de vectores no paralelos a los verdes, también sucede una transformación similar. Aparece un número multiplicando el vector original, pero por un factor menor. ¿Bien? ¿Cuál será ese factor? No lo sabemos, pero va a ser un factor alfa y ese alfa va a ser necesariamente menor a 4. ¿Bien? Y por supuesto va a ser mayor a 1, porque el módulo del vector aumenta. Tenemos que obtener como resultado un vector con mayor módulo que el original. ¿Bien? Entonces, esto sucede y no sucede solamente con esta matriz, sucede con muchas otras. Y cuando se descubre o se empieza a trabajar con esto, empiezan a surgir algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué características tienen que tener las matrices para que esto suceda? ¿Qué características tienen que tener los vectores para los cuales sucede? ¿Hay alguna manera de encontrar cuál es ese número por el cual se multiplica el original? ¿Cuántas eh, direcciones no paralelas podemos encontrar en lo cual esto sucede? ¿Bien? Entonces surgen muchas preguntas que tuvieron un poco de sentido, ya que, como dije antes, estos valores que reemplazarían el efecto de una matriz pueden ser una buena síntesis, un resumen adecuado para este tipo de transformaciones. Y de hecho podemos ya ponerles nombres, más allá que luego lo vamos a definir de una manera más formal, a estos vectores en los cuales esto sucede, es decir, estos vectores que cuando lo multiplicamos por una matriz obtenemos como resultado otro vector paralelo al original, le vamos a llamar autovectores. ¿Bien? Y ese auto es quizás una mala traducción, ¿bien? Porque la primera vez que se acuña este término es del alemán, y en el alemán la palabra que se usa es Eigenvectors, y Eigen quizás se traduciría mejor como propio, ¿bien? Pensando en característico, es como un vector particular relacionado con una matriz en donde sucede esta característica particular. Mientras que el número que aparece que termina multiplicando a ese vector para transformarlo en su paralelo, que en el caso que está ahí resuelto es el 4, se le llama autovalor. ¿Bien? Lo mismo, viene del alemán, valor propio. Como que sería el valor característico, como una propiedad de esa matriz. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos algo similar a lo hecho antes, pero ahora la matriz que se utiliza para hacer la transformación es la matriz 1, 1 menos 1, 1, ¿no? Que está ahí debajo expresada. Ahora, si vemos lo que sucede, veremos que en este caso no hay en ninguna dirección para tomar los vectores negros en donde este fenómeno suceda. Dicho de otra manera, para esa matriz A, ninguno de los vectores negros graficados funcionan como autovector. En todos los casos, en todos esos vectores negros que tenemos ahí, cuando hacemos la transformación guiada por la matriz A, el resultado nos permite obtener otro vector que nunca son paralelos al original. Bien, esto no sucede. Es decir, que existen ciertas matrices particulares en donde este efecto que vimos en la 3113 no pasa. La pregunta es ¿por qué? ¿Y qué características puede llegar a tener uno u otra matriz? Bien, y si se puede esto predecir o no. En eso nos vamos a embarcar a lo largo de esta unidad y veremos que es relativamente sencillo, puede ser un poco tedioso algebraicamente, pero es fácil de pensar cómo resolver estas preguntas. Entonces, ahora sí con más formalidad, podemos definir que si consideramos una matriz cuadrada A y un vector no nulo X, si sucede que cuando yo multiplico A
por ese vector X, ¿bien? Que obviamente tienen que tener tamaños compatibles. Y lo que obtengo es ese mismo vector X, pero ahora multiplicado por un número real lambda, ¿bien? Entonces, lambda va a ser un autovalor de esa matriz y ese X, ese vector, va a ser un autovector de esa matriz, correspondiente a lambda. ¿Por qué esta aclaración? Porque si existe más de un lambda, como vimos en el caso anterior, que existía un lambda 4 y otro lambda que parecía estar entre 1 y 4, cada uno de esos autovalores lambda va a tener diferentes autovectores que le correspondan. Acá también notemos que un requisito para esta definición es que la matriz sea cuadrada, lo cual tiene sentido, porque si necesitamos que el vector original y el vector resultante sea uno un múltiplo de otro, entonces tienen que tener claramente la misma cantidad de componentes. Por lo tanto, la matriz de transformación estándar tiene que ser una matriz cuadrada que permita transformar un vector de n componentes a otro de n componentes. Y que además ese vector generado sea un múltiplo, entre comillas, del original. Es decir, sea el original multiplicado por un número. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que para la matriz 3, 1, 1, 3 con la que trabajábamos, probablemente existan dos autovalores, al menos esos son los dos que podemos observar en el gráfico, no sabemos si hay otros, pero que hay dos. Uno de ellos va a actuar sobre los autovectores paralelos al marcado, ¿no? Y otro va a actuar sobre los autovectores paralelos a este. El lambda correspondiente a este le vamos a llamar lambda 1, ya sabemos que vale 4, y al lambda que va a corresponderle a este primer autovector marcado, que le vamos a llamar lambda 2, ya podemos saber que está entre 1 y 4. Bien, entonces, empecemos a pensar esto quizás desde una perspectiva más algebraica, ¿no? No solo intuitiva y geométrica, sino ver si esto lo podemos trabajar numéricamente. Entonces, en el ejemplo 23 nos pide que demostremos que para la matriz que estábamos trabajando hay otro autovalor, además del 4, que ya habíamos demostrado, que es el 2, ¿bien? Que es probablemente nuestro autovalor violeta, este que decíamos que está entre 1 y 4. Y que hallemos todos los autovectores correspondientes a este autovalor. ¿Bien? Entonces, para esto lo que podemos hacer es empezar de la definición, que ahora la conocemos. La definición de autovalor y autovector nos exige que si nosotros la matriz A la multiplicamos por un autovector X, obtendremos como resultado el autovalor, o sea, 2 en este caso, por ese mismo autovector X. Entonces, si nosotros tenemos que demostrar que esto sucede, tendríamos que encontrar vectores X que al ser multiplicados por la matriz 3, 1, 1, 3, obtengamos como resultados esos mismos vectores, pero multiplicados por 2. ¿Bien? Ahora, ¿cómo podemos hacer esto de manera algebraica? ¿Bien? Podemos hacerlo de manera intuitiva, podemos hacerlo por prueba y error, pero ya imaginarán que esto no es útil para todos los casos. Quizás en este puede llegar a resultar sencillo, pero en un caso más general, con una matriz con mayor cantidad de elementos, con un tamaño más grande, esa forma de hallarlo no es, por supuesto, la más lógica. Para hacer esto, vamos a resolver una ecuación matricial, ¿bien? Que seguramente han resuelto en sus formaciones básicas o también en otros cursos de posgrados. Para esto, lo que voy a hacer es plantear que en el lado derecho de esta igualdad, 2 por x es lo mismo que 2 por x más el vector nulo. ¿Bien? Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque si a la matriz 2 por x, que es un vector en definitiva, le sumamos el vector nulo, bien, con dos componentes, aquí siempre vamos a trabajar con dos componentes, bien, porque A es una matriz de 2 por 2, eso no va a cambiar, bien, porque el vector nulo es el elemento nulo de la suma de vectores.
Entonces, también lo que podemos hacer de esta manera es pasar restando para el otro lado el primero de los términos. O sea, plantear a por x menos 2 por x. Y esto va a ser igual a, lógicamente, el vector nulo. ¿Por qué? Porque a por x y 2 por x nos van a dar el mismo resultado. Si los restamos, esos dos vectores al ser idénticos, vamos a obtener el vector nulo. ¿Bien? Y ahora, esto lo podemos pensar, o lo que podríamos hacer es sacar factor común. ¿Bien? Esto es una práctica que se puede hacer con las matrices, pero hay que tener cierto cuidado. Uno tendería a hacer esto. ¿Bien? Simbólicamente es lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Como x está multiplicando a y a menos 2, podemos sacarlo como factor común multiplicando a la derecha. Recuerden que el orden de las multiplicaciones con matrices es importante, ¿no? Pero justo en este caso, como multiplica por derecha, podríamos pensar este factor común. Pero acá tenemos un problema. El problema es que a menos 2 no está definido. A es una matriz y 2 es un número. No podemos restar a menos 2. No tiene sentido, más allá de no poder. No es una cuestión numérica, es una cuestión de definición de los elementos. Entonces, esto, como está escrito, es incorrecto. ¿Bien? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, básicamente, o transformar a en un número o transformar 2 en una matriz. Y la estrategia utilizada es esta última. Como yo lo que requiero es que este 2 tenga sentido matricial, lo que puedo hacer es expresar el segundo término como 2i x. ¿Qué es i? Una matriz identidad. ¿Bien? Recuerden que las matrices identidad, ¿bien? Tienen un formato, por ejemplo en este caso, con todos sus elementos diagonales unitarios y todos los demás cero. Y la propiedad que tienen es que una matriz identidad multiplicada por otra de un tamaño adecuado nos da como resultado la otra matriz. Es decir, la matriz identidad funciona como el elemento neutro de la multiplicación entre matrices. Lo único que tenemos que tener cuidado ahí es su tamaño. Dicho de otra manera, si yo resuelvo menos 2 por el vector x o resuelvo menos 2 por la matriz y por el vector x, el resultado va a ser el mismo, porque la matriz y, siempre y cuando tenga un tamaño adecuado, que en este caso es de 2 por 2, no va a afectar el resultado, es un elemento neutro. Pero a nosotros nos conviene. ¿Por qué? Porque si ahora expresamos esto de esta manera y hacemos factor común, lo que nos queda entre paréntesis a menos 2i es la matriz a restando a la matriz 2 veces la identidad. Ahora sí tenemos una resta entre matrices, ambas matrices son de 2 por 2 y por lo tanto el paréntesis está definido. Bien, es una forma análoga a la que hicimos antes, solamente que ahora sí podemos trabajar algebraicamente. Entonces, fíjense lo siguiente, lo que tenemos que buscar ahora son todos los vectores x de dos componentes, que si lo multiplicamos por esta matriz, a menos 2 veces la identidad, nos da como resultado el vector nulo. Dicho de otra manera, estamos buscando el espacio nulo de la matriz a menos 2i. ¿Bien? Recordarán lo que es el espacio nulo, que lo vimos en las primeras unidades de esta asignatura. Entonces, ahora lo que podemos hacer es, en primer lugar, ver quién es la matriz A-2i, ¿no? Entonces, A-2i es la matriz original, la 3, 1, 1, 3, con la que estamos trabajando, menos dos veces la matriz identidad del tamaño adecuado. Bien, entonces, esto sería igual a 3 menos 2 por 1, 1 menos 2 por 0, 1 menos 2 por 0 de nuevo, y 3 menos 2 por 1. Como resultado obtendríamos 1, 1, 1, 1.
Bien, entonces, ahora lo que tenemos que ver es, ¿para qué vectores de dos componentes, bien, que le podemos llamar A y B, si quieren, al multiplicar por el 1, 1, obtenemos como resultado el vector nulo? Bien, entonces, de acá podemos plantear un sistema de ecuaciones, ¿no? Nos quedaría que A más B, si resolvemos el producto con la primera fila, nos tiene que dar 0. Y si resolvemos con la segunda fila, A más B nos tiene que dar 0 también. Bien, y eso es un sistema. Como verán, acá tenemos un sistema con dos incógnitas, A y B, y dos ecuaciones. Y las dos ecuaciones son idénticas, o sea, no solo están relacionadas, sino que son la misma. Esto obviamente lo que plantea es un sistema que va a ser, como tenemos una sola restricción, digamos, una sola ecuación, porque la otra es idéntica, y dos incógnitas, este sistema va a ser claramente un compatible y determinado. De hecho, lo único que podemos plantear de este sistema es que para que estas ecuaciones se cumplan, A y B tienen que ser opuestos entre sí. Bien, si A vale 7, B tiene que valer menos 7 y viceversa, por ejemplo. Dicho de otra manera, los vectores x que cumplen este, esta característica son los que tienen una cierta componente x, ¿no? La cierta primera componente, y la segunda componente es idéntica a la anterior, pero con el signo opuesto. Y esto lo podemos pensar como a por el 1 menos 1. Es decir, que lo que acabamos de ver es, primero, que esto puede pasar que si multiplicamos a la matriz A menos 2i por un vector, lleguemos a el vector nulo. Y los únicos, o todos, mejor dicho, los infinitos vectores en donde esto pasa, son aquellos que tienen las dos componentes opuestas entre sí, es decir, son paralelos al vector 1 menos 1. ¿Bien? Entonces, lo que acabamos de demostrar es que todos estos vectores x, bien, todos los paralelos al 1 menos 1, cumplen esta ecuación original. Es decir, que si multiplicamos esos vectores por la matriz A, dada en el ejemplo, vamos a obtener como resultado el doble. Bien, es decir, ese vector multiplicado por 2. Con esto demostramos que 2 es un autovalor, porque cumple esta propiedad, y de hecho también encontramos todos los autovectores que le corresponden. ¿Cuáles serían todos esos autovectores? Todos los paralelos al 1 menos 1. ¿Bien? Porque son, en definitiva, todos aquellos que si lo multiplicamos por la matriz, nos da lo mismo que multiplicar por 2. Entonces, como verán, hay maneras algebraicas de llegar y de trabajar tanto con los autovalores con los autovectores. Y veremos que lo que siempre pasa es que cuando encontramos un autovalor, un autovector, para algún autovalor, por ejemplo, en este caso, si hubiéramos encontrado al autovector 1 menos 1, ya podemos asegurar que vamos a encontrar infinitos más. ¿Bien? Que habitualmente son todos, al menos todos los paralelos a ese. Lo que acabo de decir, la única excepción es el vector nulo. ¿Bien? En el vector nulo, por supuesto, si yo a cualquier matriz de 2 por 2 la multiplico por el vector nulo, voy a obtener el vector nulo. Bien, eso es algo trivial. Acá el vector nulo no forma parte de la definición de autovalores y autovectores. Estamos trabajando con otros vectores que no sean el nulo. Entonces, ahora lo que podemos pensar en este sentido es la definición de autoespacio, bien que también lo podemos pensar como espacio propio, ¿no? Dada una matriz A con un cierto autovalor, lambda, vamos a llamar autoespacio a todos los autovectores que le corresponden a ese lambda. Como acabamos de decir, si encontramos uno, seguramente habrá infinitos más. ¿Bien? Y se denota E sub lambda. Entonces, lo que podemos decir en el ejemplo anterior es que el E sub 2 para la matriz A que trabajamos en el ejemplo anterior va a ser el conjunto de todos los vectores del estilo alfa por 1 menos 1. ¿No? O, si lo queremos describir coloquialmente, el autoespacio que le corresponde al autovalor 2
sería el de todos los vectores paralelos al 1 menos 1. O, si queremos también correlacionar esto con otros conceptos vistos en este curso, que el autoespacio correspondiente al autovalor 2 sería el generador del vector 1 menos 1. Bien, serían todas sus combinaciones lineales, que al tratarse de un solo vector serían todos los paralelos a él. Entonces, ahí ya pudimos responder algunas de las preguntas que nos hicimos originalmente, que era, si nos dan una cierta matriz, ¿cómo podemos demostrar que un cierto valor es un autovalor? ¿Y cómo podemos encontrar todos los autovectores que se le corresponden? Dicho de otra manera, ahora ya conocemos esta definición, el autoespacio de esos autovalores. Pero lo que todavía no pudimos resolver es, bueno, si yo tengo una cierta matriz, ¿cómo puedo encontrar todos sus autovalores? De hecho, de la matriz que tenemos, estamos trabajando, la 3113, acabamos de ver, vimos en el ejemplo inicial, por prueba y error, que un autovalor que le corresponde es 4. Y en el ejemplo anterior también acabamos de ver que otro autovalor que le corresponde es 2. ¿Bien? Ahora, si esto no nos sirve todavía para poder asegurar que son los únicos dos autovalores para esta matriz. Bien, y de hecho en el ejemplo 24 nos pide que demostremos esto, es decir, que de alguna manera podamos demostrar que los únicos dos números que cumplen esta propiedad son 2 y 4 para esa matriz, y ninguno más. Eso lo intuimos cuando trabajamos con la perspectiva geométrica, porque al ver la colección de vectores blanco y negro, vimos que parecía haber solamente dos direcciones en donde se cumplía el paralelismo. Pero eso no es una prueba suficiente ni formal para poder indicarlo. Entonces, acá lo que podemos hacer es un proceso similar al anterior, pero de manera genérica. Bien, es decir, voy a empezar igual. Vamos a empezar con la definición, que a por x será igual a lambda por x, ¿no? Antes empezamos con un 2 porque queríamos trabajar con ese autovalor, pero ahora queremos encontrar todos los posibles lambdas. Y vamos a hacer lo mismo. Pasamos restando. Sacamos un factor común recurriendo a la matriz identidad. Bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es buscar todos los posibles vectores x que si lo multiplicamos por esta matriz nos dé como resultado el vector nulo, es decir, el espacio nulo de la matriz A menos lambda por i. Ahora, esta matriz A menos lambda por i es una matriz que no está determinada, como antes, que encontramos la matriz 1, 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque lambda no lo conocemos. De hecho, si planteamos A menos lambda por i, hallamos 3, 1, 1, 3 menos lambda por el 1, 0, 0, 1, ¿no? Y esto es igual a 3 menos lambda, 1, 1, 3 menos lambda. Es decir, la matriz A menos lambda por i, cuyo espacio nulo estamos buscando, ahora es una matriz donde ese lambda desconocido aparece en sus elementos. ¿Bien? ¿Cómo podemos hacer para encontrar esto? Bien, entonces, si nosotros planteamos que esa matriz multiplicada por un vector AB nos tiene que dar el vector nulo, en definitiva, como hicimos antes, podemos plantear un sistema de ecuaciones, ¿no? Que sería 3 menos lambda por A más B nos tiene que dar 0, y que A más 3 menos lambda por B nos tiene que dar 0, ¿no? Multiplicando primer elemento por primero, segundo por segundo y sumando, y lo mismo con la segunda fila.
Ahora, este es un sistema de ecuaciones homogéneo. Bien, es un cel homogéneo. ¿Por qué sabemos que es homogéneo? Porque los términos independientes para ambas ecuaciones es igual a cero. Y por lo tanto, al ser homogéneo es compatible. Porque ya sabemos que si tomamos A y B igual a cero, ¿bien? Las dos igualdades se van a cumplir. Dicho de otra manera, la solución trivial, ¿no? Con el vector nulo, AB igual al vector nulo, verifica las dos ecuaciones. Ya dijimos que a nosotros el vector nulo no nos interesa como solución. Ya sabemos que es solución. Queremos otros vectores, no solamente el nulo. Por lo tanto, como sabemos que este sistema es compatible por el vector nulo, lo que necesitamos es que sea compatible pero indeterminado. ¿Bien? Porque si fuese compatible determinado, la única solución sería el vector nulo. Pero como necesitamos que sea compatible indeterminado para que existan más soluciones, infinitas soluciones, además del vector nulo, lo que tenemos que plantear es que de alguna manera este sistema existan más soluciones que esa. Una propiedad, se acordarán, de los sistemas compatibles indeterminados es que el determinante de su matriz de coeficientes nos daba cero. Bien, la única manera de que el determinante de la matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones nos diese distinto de cero era que ese sistema fuese compatible determinado, que no es lo que queremos. Bien, el determinante daba cero en caso de que el sistema fuese incompatible, que en este caso es imposible, o compatible indeterminado, que es lo que buscamos. Por lo tanto, lo que vamos a plantear es cuando el determinante de esa matriz nos da cero. ¿Por qué? Porque cuando ese determinante nos dé cero, podemos asegurar que va a existir más soluciones además del vector nulo, y por lo tanto a partir de ellas podemos quizás extraer la información de cuál es cuáles son los autovalores. Me corrijo, no es el determinante de A, sino el determinante de la matriz de coeficientes, que en este caso es A menos lambda I. ¿Bien? Que es la que tenemos acá arriba. ¿Cómo calculamos el determinante de esa matriz? Bueno, recordarán que para una matriz de 2 por 2, lo que tenemos que hacer es multiplicar los elementos de la diagonal principal y restar por la multiplicación de los de la diagonal secundaria. O sea, 3 menos lambda por 3 menos lambda, o sea, 3 menos lambda cuadrado, menos 1 por 1. ¿Bien? Y para que sea compatible indeterminado, dijimos que esto nos tiene que dar 0. Y fíjense qué interesante, porque lo que acabamos de encontrar es una ecuación cuya incógnita es lambda, y que si la resolvemos, lo que podemos obtener ahí serían todos los posibles lambdas que hacen que ese sistema sea compatible indeterminado, es decir, que existan vectores que lo cumplan más allá del vector nulo. Dicho de otra manera, podemos hallar todos los posibles lambdas que funcionen como autovalores. ¿Bien? Si no se cumple esa ecuación que acabamos de encontrar, o sea, si el lambda que proponemos no genera un cero ahí, entonces ese lambda lo que provocaría sería un sistema de ecuaciones compatible determinado y la única posibilidad para x sería el vector nulo. Bien, y también vemos que esa ecuación que acabamos de obtener es una ecuación polinómica. Tenemos ahí un polinomio de grado 2. Por eso, habitualmente se le llama a esa ecuación que se plantea el polinomio característico de A. Bien, sería como la ecuación polinómica que podemos plantear a partir de la matriz A dada, que si lo resolvemos y encontramos todas las soluciones, bien, todas las raíces para ese polinomio, es decir, todas las soluciones para esa ecuación polinómica, vamos a poder determinar todos los posibles autovalores de esa matriz. Bien, entonces, cuando planteamos ese polinomio característico, lo podemos resolver muy simple. De hecho, podemos plantear que 3 menos lambda al cuadrado sea igual a 1, ¿no? Pasando este menos 1 para el otro lado de la igualdad. Que el valor absoluto de 3 menos lambda sea igual a la raíz cuadrada de 1, o sea 1. Y por lo tanto, que 3 menos lambda valga 1, o que 3 menos lambda
valga menos 1, ¿no? Si por definición de valor absoluto. De aquí podemos obtener que lambda tiene que valer 2, ¿no? Lambda 1. Y de aquí podemos obtener que lambda 2 debería valer 4, ¿no? Si resolvemos esas mini ecuaciones. Lo cual condice con lo que ya conocíamos. Pero lo que es importante en este caso remarcar es no que llegamos a los autovalores, porque eso ya los conocíamos, sino que al hacer esto como un método general, bien, sin imponer ninguna restricción sobre lambda, más allá de que tiene que cumplir la ecuación original de autovalores autovectores, podemos encontrar todos los autovalores de autovectores. Este método es un método exhaustivo. A partir de acá podemos encontrar todos los lambda que funcionan como autovalores. Dicho de otra manera, todos los lambdas que hacen que el sistema de ecuaciones planteado sea compatible indeterminado. Dicho de otra manera, todos los lambdas que hacen que el polinomio característico se vuelva cero, ¿no? Por lo tanto, lo que acabamos de demostrar es que los únicos dos autovalores para esta matriz son 2 y 4. Y no hay ningún otro. Y de hecho, utilizando un procedimiento similar al ejemplo 23, podríamos hallar también todos los autovectores que le corresponden a cada uno de ellos. Bien, entonces, básicamente, esta es una estrategia general. De hecho, lo que acabamos de hacer para una matriz de 2 por 2 se puede hacer para una matriz de n por n. Por supuesto que en estos casos la complejidad aumenta. ¿Por qué? Porque se van a plantear, las ecuaciones son similares y relativamente sencillas de plantear, pero lo que terminamos planteando en todos los casos es igualando el determinante de estas matrices a 0. Y el determinante de las matrices crece bastante en complejidad de cálculo a medida que el tamaño aumenta. Bien, es decir, si pasamos ya a una matriz de 3 por 3, como la que vemos en el ejemplo 25, el cálculo de determinante se complejiza bastante con respecto a de 2 por 2. Y ni hablar si es de 4 por 4 o de 5 por 5. Por eso, en general, este tipo de cálculo se realiza usando software matemático, que es lo que nosotros esperamos que hagan ustedes en la resolución de actividades que los usen. Este curso está orientado, esta parte del curso está orientado para que ustedes puedan ver de dónde surgen estos conceptos, pero por supuesto que hay métodos computacionales muy simples para calcular los autovalores y autovectores de una manera rápida. Entonces, por ejemplo, si nos pidiesen hallar los autovalores de estas matrices, ya lo que podemos hacer es que si pensamos el proceso anterior, el que hicimos en el ejemplo 24, la única diferencia central en el proceso es que ahora la matriz de identidad que tenemos que usar es una matriz de 3 por 3. Bien, entonces nos quedaría planteado que todo el procedimiento es el mismo, es idéntico, y lo que tenemos que hallar es cuando el determinante de la matriz A menos I por lambda, bien, o lambda por I, se hace 0. A es de 3 por 3, I es de 3 por 3, pero tenemos que multiplicarla por el lambda. Bien, entonces tenemos que plantear este determinante. Sería 2 menos lambda, 0, menos 2, 1, menos lambda, menos 1, menos 2, 0, 2 menos lambda. Bien, ¿por qué lo planteamos tan rápido? Porque básicamente tomamos a los elementos de la matriz A y la matriz I por lambda es la identidad multiplicada por lambda. Como la identidad tiene todos los diagonales 1 y los demás 0, en definitiva sería pensar una matriz con todos los elementos diagonales lambda y todos los demás 0. Entonces, esto es lo mismo que decir a la matriz A le restamos solamente en los elementos diagonales el valor de lambda. ¿Bien? Y todos los demás quedan igual. Entonces, de esta manera, que es metódica y fácil de resolver,
podemos plantear ya directamente la matriz A menos I por lambda, plantear su determinante y ver cuándo esto se hace igual a 0. Bien. Al hacer esto, es fácil de ver, de hecho pueden, si quieren, plantear este determinante, no resolverlo por regla de Sarrus o por lo que ustedes necesiten, pueden también plantearlo en software si quieren. Lo que van a obtener como resultado es lo siguiente: menos lambda por 2 menos lambda por 2 menos lambda menos 4. Bien, y ya pueden ir intuyendo que cuando hacemos esto, bien, cuando resolvemos estos determinantes, como aparecen tantos lambdas como número de columnas o de filas, es decir, que si esto es una matriz A, era una matriz de 3×3, va a aparecer 3 veces lambda, y que en los determinantes siempre lo que aparecen son productos, el máximo grado del polinomio que va a aparecer al resolver el determinante va a ser lambda elevado a ese número. Bien, por ejemplo, en este caso va a ser lambda elevado al cubo. ¿Sí? Como esto es una matriz de 3×3, el tamaño de la matriz me va a indicar el mayor grado que voy a poder encontrar al resolver el determinante. Entonces, si yo tengo una matriz de 3×3, el polinomio característico va a ser un polinomio de grado 3. Si tengo una de 8×8, el polinomio característico va a ser un polinomio de grado 8. Y por lo tanto, bien, por los teoremas del álgebra, si tenemos un polinomio de grado n, bien, tiene n raíces. El punto es que no siempre esas raíces son reales, algunas veces son complejas, ¿no? Entonces, podemos llegar a tener menos raíces reales y por lo tanto menos autovalores que el grado del polinomio, dicho de otra manera, el tamaño de la matriz. ¿Bien? Pero podemos definir que como máximo la cantidad de autovalores correspondientes a una matriz viene dado por la cantidad de filas o de columnas que tiene. ¿Bien? Entonces, en este caso esperamos como máximo 3. ¿Siempre serán 3? No necesariamente. ¿Por qué? Porque pueden aparecer, como ya dijimos, algunas raíces complejas. Si operamos esto, bien, si hacemos de todas las operaciones algebraicas, llegamos, pueden hacerlo si gustan, a esta expresión. Bien, que, como acabamos de decir, es un polinomio de grado 3. Y también es un polinomio bastante sencillo de resolver. Bien, esta ecuación, mejor dicho, esta ecuación polinómica es fácil de resolver. Yo puedo sacar factor común lambda cuadrado. Y de allí es fácil ver que las tres raíces, bien, por lo tanto los tres posibles lambda son dos raíces iguales 0 y una tercera raíz 4. Por lo tanto, esta matriz A tiene dos autovalores. Más allá de que su tamaño es de 3×3, acá queda claro que ese es una cota máxima, ¿bien? Un límite máximo para la cantidad de autovalores que podemos encontrar. Nunca van a aparecer más de 3 porque nunca vamos a poder encontrar un polinomio característico de grado mayor a 3 y por lo tanto con más de 3 raíces. ¿Bien? Pero sí puede pasar que encontremos menos. ¿Bien? Más allá que en este caso el autovalor 0 aparece dos veces, si tuviésemos que listar los autovalores de esta matriz serían 0 y 4. ¿Bien? Eh, por lo tanto, en menor cantidad que lo que podríamos esperar por el tamaño. ¿Bien? Si hacemos lo mismo con la otra, deberíamos plantear el determinante de b menos i por lambda, bien, igualarlo a 0. En este caso, el determinante sería igual a menos 1 menos lambda, 0, 0, 1, 4 menos lambda, 0, menos 1, 2, 2 menos lambda. Bien, que debemos resolverlo e igualarlo a 0. Si hacemos esta
esta operatoria, vemos que el determinante queda igual a menos 1 menos lambda por 4 menos lambda por 2 menos lambda. Y esto sucede porque, como verán, es una ecuación polinómica muy simple de resolver, porque ya viene, o sea, nos queda factorizada. Y al hacer esto, podemos hallar que el primer lambda es el que anula el primer paréntesis, menos 1. El segundo lambda es el que anula el segundo paréntesis, 4. Y el tercero, el que anula el tercero, 2. ¿Bien? Como verán, esos tres valores son menos 1, 4 y 2. Los valores diagonales de B. ¿Bien? Y ahora, esto es interesante porque es muy simple de resolver este caso, ¿no? Es bastante más simple que el anterior, en donde aparecía un polinomio característico más complejo, que hay que resolver la ecuación característica, etc. Pero en estos casos son simples de resolver estos determinantes y fáciles de obtener los autovalores, porque lo que estamos en presencia es de una matriz diagonal. Perdón, una matriz triangular. ¿Bien? Verán que esta es una matriz triangular porque tenemos los elementos diagonales, que pueden ser cualquiera, todos los elementos que están, entre comillas, por debajo de ellos, ¿bien? Es decir, si trazamos aquí una diagonal, todos los que están por debajo son no nulos, ¿bien? O mejor dicho, lo importante es que sean no todos nulos, mientras que todos los que están en la otra región, que serían estos tres, son todos nulos. Entonces, en definitiva, los elementos no nulos forman un triángulo, por eso se llaman matrices triangulares. Puede ser triangular inferior, como en este caso, bien, o puede ser una triangular superior, donde los elementos nulos sean los de abajo de la diagonal. Estas matrices tienen esta característica de que sus autovalores son fáciles de observar. Son directamente los valores de su diagonal, son sus elementos diagonales. Y surge por el hecho, esta propiedad, de que cuando planteamos el determinante de B menos, o de esta matriz menos I por lambda, al aparecer muchos ceros en posiciones convenientes, el determinante termina quedando como el producto de los tres elementos diagonales. Menos 1 menos lambda, 4 menos lambda y 2 menos lambda en el ejemplo anterior, que si igualamos eso a 0, es una ecuación polinómica muy simple de resolver. Bien, tenemos que buscar cuáles son los valores de lambda que anulan cada uno de esos tres factores. Bien, que son directamente, lógico, los tres elementos diagonales. Bien, entonces ya podemos acá plantear o tener en cuenta de que las matrices que son triangulares permiten encontrar fácilmente sus autovalores. Bien, de manera numérica y de manera algebraica es más simple en estos casos encontrar los autovalores. Bien. Entonces, acá sí también vemos que una matriz de 3×3 arroja como resultado 3 autovalores. Bien, llegamos al límite máximo de autovalores que podemos encontrar de esta matriz. Entonces, en relación con esto, con la cantidad de autovalores que se pueden encontrar, aparece la idea de multiplicidad. Bien, entonces, ya vamos a hablar más adelante de cuáles son las consecuencias de las multiplicidades de los autovalores, pero aquí podemos definir lo que se conoce como multiplicidad algebraica. ¿Qué es la multiplicidad algebraica? Básicamente la multiplicidad de la raíz que le corresponde a uno de esos autovalores en el polinomio característico o en la ecuación característica. Por ejemplo, si vemos el caso de la matriz A, vemos que el autovalor 4 en la ecuación característica aparece en un término de multiplicidad 1, es decir, aparece una sola vez, es una raíz simple para ese polinomio, mientras que el autovalor 0 es una raíz doble para ese polinomio. Aparecen dos términos que se anulan, dos factores que se anulan por ese 0. Entonces vamos a decir que el autovalor 4 tiene multiplicidad algebraica 1, mientras que el autovalor 0 tiene multiplicidad algebraica 2. Mientras que en el caso B, en el ejemplo B, los tres autovalores hallados, como los tres aparecen en factores lineales en la ecuación característica,
los tres tienen multiplicidad algebraica 1. ¿Bien? Esta multiplicidad pronto la vamos a relacionar con algunas cuestiones, algunas propiedades que podemos relacionar con los autovalores, pero quizás este es el punto donde queda bastante claro de dónde proviene. Bien, aquí termina la primera parte de este capítulo, en donde presentamos a los autovalores y autovectores como herramientas matemáticas algebraicas. En lo que sigue, en el próximo video, trabajaremos con semejanza y diagonalización. Esta es la base de ciertas técnicas que se utilizan muy frecuentemente en el álgebra para transformar matrices más complejas a matrices más simples de trabajar, pero que mantengan ciertas características. ¿Bien? Como vemos en el ejemplo que estamos analizando, es mucho más sencillo trabajar con una matriz triangular que con una matriz que no lo es, y por lo tanto, si nosotros podemos transformar una matriz compleja en una matriz triangular, si aseguramos que esto no hace perder características que nos interesan de esa matriz, en definitiva estamos ahorrándonos mucho tiempo y mucho esfuerzo para trabajar con esta matriz. El próximo video, que también forma parte de este capítulo, tratará sobre cómo se puede hacer esto. Espero que les haya sido útil y claro.